Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Museo de la Mujer, a un evento académico más transmitido virtualmente ahorita en esta época de contingencia sanitaria. Muchas gracias por estarnos siguiendo. A nombre del Museo, de la Federación Mexicana de Universitarias, de la doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del museo, les damos la bienvenida. El museo es un lugar donde se trabaja por la igualdad sustantiva, por políticas de igualdad, donde se busca y se argumenta la no discriminación por a las personas por ninguna razón, ni por género, ni por nacionalidad, ni por su etnia, ni por su lengua, ni por su orientación sexual. Pues por ahorita se está transmitiendo todo vía virtual. Pueden buscar la cartelera del museo para enterarse de todas las actividades que se tienen, o a través de su página de Facebook o a través de la página de Twitter. Y bueno, pues sin más preámbulo, doy la bienvenida al seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinado por las doctoras Ana María Martínez de la Escalera y la doctora Erika Lindig. Esta es una sesión más mensual del taller que hemos propuesto desde hace más de 4 años, perspectivas críticas sobre género, ciudadanía, derechos humanos y desarrollo sostenible. Y hemos propuesto desde las últimas 2 sesiones del año pasado el tema de políticas feministas en el cuerpo. Hoy sería la tercera sesión. Y la propuesta es dialogar y reflexionar y debatir alrededor del tema de políticas feministas en el cuerpo, fuerza de porvenir. ¿Qué entendemos por fuerza de porvenir? Por invención colectiva, por invención social. Y esta sesión, como las 2 anteriores, ha sido un diálogo entre el Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con el Seminario Figuras del Discurso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y para ello voy a dar primero la palabra a quien coordina ese seminario, al doctor Armando Villegas, quien lo coordina junto con la doctora Laxmi de Mora. Entonces, pues adelante, Armando, ¿por qué no nos platicas el tipo de trabajo que han estado haciendo, la reflexión colectiva, la comunidad de debate que ya tiene varios años trabajando allá en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos? Y gracias por estar aquí, Armando. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lourdes, muchas gracias por la ya tercera sesión conjunta aquí en el Museo de la Mujer, al cual también le agradecemos por el espacio que nos brinda ahora de una forma más o menos masiva, puesto que esto, imagino, lo están escuchando o viendo muchos y muchas en sus casas o en donde estén por la contingencia. Y muchas gracias también a Ana María y a Erika nuevamente por tomarnos en cuenta y invitar a nuestro seminario de figuras del discurso que eh, tenemos aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en particular en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. Como dijiste bien, Lourdes, en realidad Laxmi de Mora coordina el seminario. Y no pudo asistir por algunas complicaciones personales, pero seguramente nos estará escuchando y le mandamos un saludo. Quisiera comentarles brevemente lo que estamos haciendo en el seminario desde hace 2 años al menos. Nosotros trabajamos desde hace 6 años. Este es nuestro 7º año de funcionamiento. Iniciamos en 2014. Felizmente hemos creado una comunidad de debate, ¿no? Como le gusta decir a Ana María, o un colectivo de pensamiento, que me acordé de ese concepto a la hora de releer un libro de Ludwig Fleck, y suena padre el sintagma también, colectivo de pensamiento, y hace referencia quizá no a lo que dice Ludwig Fleck, pero sí a lo que hacemos nosotros en el seminario. Desde hace 2 años les cuento que nosotros estamos trabajando en lo que denominamos arqueología de la sensibilidad o de los sentidos. Aún no tenemos muy claro si
es una arqueología de los sentidos en el sentido tradicional, valga la redundancia, del término de los 5 sentidos que estudió la estética en el siglo XIX, o de un término más general que haría referencia a la sensibilidad en general. Y dentro de esta línea de trabajo hemos adquirido la costumbre de estudiar a través de los discursos las formas en que los cuerpos y las percepciones sobre los cuerpos se modifican en términos históricos a través de ciertas violencias que se les infringen. En particular, una línea muy fuerte en el seminario, aquí está Sentiosigual, la doctora Sentiosigual, el maestro Manuel, el maestro Roberto, quienes han estudiado en particular también el problema de la violencia hacia las mujeres, y también han estudiado cómo algunos colectivos de mujeres feministas o no han modificado también la percepción de estas violencias a partir de los últimos años, en un corte, digamos, muy situado en los inicios de nuestro siglo, ¿no? Y hasta la fecha. Entonces, estamos trabajando con material un tanto cuanto complicado, complejo, delicado, porque estas violencias pues siempre a todos nos involucran y nos convocan a seguir analizando. Pero a su vez eso da también lugar a una reflexión sobre las resistencias mismas a esas violencias, ¿no? Como es debido, y sobre lo que en el seminario de Ana María ya desde hace mucho tiempo han llamado invención. Invención, que es una palabra también complicada, es una cuestión en términos referenciales difícil también de datar, pero pues tratamos de pensar si existe algo nuevo, algo que se puede datar como parte de la experiencia que modifica los cuerpos y que modifica las percepciones sobre ellos. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Ahora tenemos un seminario que le llamamos seminario taller, porque estamos tratando de discutir con estudiantes de la Facultad de Artes de aquí de nuestra universidad, y esperamos también con ellos hacer una especie de intervención pública, artística, con el resultado de las discusiones entre artistas y gente de humanidades y de sus diversas disciplinas, como la historia, la filosofía, la teoría literaria y también de ciencias sociales. Es decir, tenemos eh, colegas de ciencias de la comunicación y de sociología. Entonces, de manera general, eso es lo que estamos haciendo, y estas discusiones con el seminario de la Ciudad de México nos han servido mucho también para modificar nuestras percepciones sobre el asunto. Y le agradecemos nuevamente al Museo de la Mujer, porque también a la hora de que, como sucedió la primera intervención de nuestro seminario en noviembre y la segunda en diciembre, las preguntas que nos hicieron también nos obligaron a reunirnos en este colectivo y tratar de dar respuesta de esas inquietudes que al final de cuentas también son las nuestras, solamente que cuando las recibimos pues decimos, pues sí, es una inquietud general, y por eso les agradecemos mucho, porque aprendemos mucho. Eso es más o menos lo que estamos haciendo, y les agradezco nuevamente a nombre de mis compañeros. Gracias, Armando. Pues sí, es un aprendizaje colectivo y disfrutable lo que hemos tenido en estas conversaciones aquí en el museo. Y ahora le voy a pasar entonces la palabra a tu compañera, a la doctora Santiosigua Virto, que va a ser la primera integrante de este seminario Figuras del Discurso, que va a intervenir el día de hoy. Adelante y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con algunas de las preguntas que surgieron en la sesión pasada. La pregunta que voy a responder es: ¿las políticas feministas en el cuerpo enuncian y visibilizan las violencias, las desigualdades, la discriminación y las injusticias por razones de género? Creemos que sí, pero son aquellas que entendemos no como las políticas estatales,
sino como aquellas políticas que hacen los grupos de mujeres que se establecen para enunciar, enumerar, impugnar, protestar, estudiar, manifestar, denunciar, hacer visibles y un largo etcétera, las violencias que sufren las mujeres. Esas violencias cotidianas o la violencia sexual, la trata, las desapariciones de mujeres, la violencia feminicida, el feminicidio, etcétera. Violencias que no se detienen ni por esta pandemia. Las políticas feministas se generan a partir de esas experiencias, de esas vivencias corporales, que grupos de mujeres activistas, académicas, artivistas, madres, amigas, construyen para enfrentar las violencias que viven. Experiencias que se sufren colectivamente, que se lloran, que se sudan, que entristecen o que dan esperanza. En el caso de la violencia extrema contra las mujeres o el feminicidio, las imágenes que se construyen, por ejemplo, mediáticamente, no dicen cosas. Las imágenes de los cuerpos de estas mujeres son imágenes que constituyen al mismo nivel que el lenguaje espacio de inscripción. Son estas las que dicen que Ingrid o que María es la quemada, la torturada, la ahorcada, la golpeada, o la mala madre, la mala mujer, la puta, la tatuada, la que andaba en la noche, la que se vestía como piruja, etc. Quienes vemos las imágenes de esos cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio, tenemos unas formas de mirar y sentir esos cuerpos. Son cuerpos que son mirados con enojo, ¿no? Castigo al culpable, con dolor, todas somos ellas, con miedo, nos pasará lo mismo, con resistencia, exijo justicia, no está sola. Se reproducen saberes en otros grupos cuyos cuerpos se ven afectados por estas violencias. Son los de las mujeres que viven con miedo al caminar en espacios oscuros o solitarios, por viajar en el transporte público o en el metro, por estar en casa con su pareja o con sus familiares, por verse o sentirse en el cuerpo de esas mujeres asesinadas, etc. Las percepciones que tienen las mujeres de estos espacios están ligadas a saberes que transforman estos lugares. Son saberes que hacen que los cuerpos de estas mujeres vivan afectados por estas experiencias. Son estas marcas que cambian sus maneras de actuar, de comportarse, de caminar, de vivir. A partir de esta afectación o efecto, nosotras, las otras mujeres también víctimas de otras violencias, elaboramos nuestra propia vida. De miedo de vivir, de salir, de morir. Esa percepción de estar en constante peligro modifica la resistencia al entorno. Las violencias que viven diariamente las mujeres y las violencias más extremas que les quita la vida participan de una sensibilidad que permite que ésta se reproduzca diariamente, que legitima, normaliza y justifica estas violencias en los cuerpos de esas mujeres y que se perpetúa incansablemente su reproducción. Frente al caso de una mujer víctima de feminicidio cuya imagen descarnada se expone en los medios, se están construyendo narrativas paralelas en las redes que la dignifican y que cuando se hace la búsqueda de esta mujer en internet o de estas mujeres en las redes, lo que se encuentra ya son otras palabras y otras imágenes y no la de soy yo. Frente a estos saberes se producen otras políticas, esas políticas de las colectivas, de los familiares, de las amigas de estas mujeres que viven experiencias en relación con esa violencia feminicida. El acto feminicida mostrado en los medios provoca la indignación de activistas, de familiares, de madres, y ellas se convierten en las voces de las víctimas. Ellas crean canciones, se manifiestan, las buscan, escriben consignas, estudian las violencias, es decir, reproducen nuevos saberes, sensibilidades y experiencias. Frente a esas imágenes de los feminicidios que se reproducen en los medios, se producen otras imágenes, son las imágenes de la resistencia. Manuel, ¿tú quieres aportar algo más? Bueno, que justo hablábamos y lo platicábamos con Sente, que estas políticas nos ayudan mucho a entender y tratar de observar y hacer prácticas de escucha distintas, ¿no? Platicábamos un poco estos otros elementos de poder estar, que se vuelven importantes tenerlos presentes, porque creo que como sociedad, como colectivos, como personas que queremos estar pensando estas dinámicas, nos dan otras herramientas. El seminario, en nuestro seminario se dedica a estudiar palabras, nos dice, ¿no? Porque las palabras pues se están inscribiendo en el cuerpo y producen cosas.
Entonces también nosotros estamos recuperando mucho y nos interesa mucho recuperar los testimonios, decía muy bien Armando, uno tiene que ser cuidadoso porque pues esta es la experiencia de personas, ¿no? Entonces tampoco tendríamos que tener tendríamos que tener este cuidado de estar trabajando con estas palabras que nos dicen las personas y estas experiencias que nos muestran las personas. Y veíamos que algo que es muy importante tener el día de hoy presente es que esas maneras de sentir, de percibir todas estas violencias feminicidas y de grandes escalas sobre los cuerpos de las mujeres, es menester ser cuidadosos, minuciosos, irse a las singularidades, ver qué dicen las víctimas, cómo lo expresan, cómo lo van argumentando y cómo lo van expresando, ¿no? Tal vez esta idea de argumento no es que sea meramente filosófica, sino cómo van dando las razones. Y también encontrábamos estas otras experiencias, como veíamos que hay una mujer que dedica a hacer osos o muñecos con ropas de las mujeres que han sido asesinadas o que han sufrido este extremo de violencia feminicida y que ahora también lo hace con las víctimas de COVID. Que entonces hay muchas otras maneras de estar tratando de reestructurar todo esto y de hacer visible. Esta idea de la visibilidad es lo que a nosotros nos hace o nos invita a buscar todos estos experiencias singulares, particulares, y tratar de desarrollar una escucha atenta, ¿no? Empática. Las políticas feministas nos parece que también algo han dado que es acompañamiento. Nosotros podemos ver que las mujeres visibilizan, pero también hacen ejercicios de acompañamiento. Estos acompañamientos pueden ser muy diversos, ¿no? Entonces también eso creo que implica ir escuchándolos, ¿no? Digo la palabra estudiar porque creo que uno está muy habituado a esta dinámica, pero no es para volverlos abstractos, sino para tal vez comprender, ¿no? Y entonces, más o menos en esa dinámica creo que hemos estado tratando de pensar todas estas problemáticas junto con CENTE y el seminario. Muchas gracias, maestro Manuel Reynoso. Ahora le voy a pasar la palabra a Erika, no sin antes, voy a leer algunas cosas que están ahorita escribiendo también en el Facebook. Hablan de que la arqueología de la sensibilidad nos permite enunciar y visibilizar las modalidades que experimentan los cuerpos de las mujeres, que son cuerpos vulnerados, que repulsan la crueldad con la que son tratados y la espectacularización de esa crueldad, que ya se había hablado sobre esto en sesiones anteriores. Y también la figura del cuerpo asqueado, que también fue parte de lo que estudiaron Manuel y Manuel Reynoso y Roberto. A quien va a intervenir ahorita, Roberto, con estos temas, la figura del cuerpo asqueado, de un cuerpo doliente, que nos permite rastrear la violencia que los cuerpos femeninos experimentan, los cuerpos sexuados en femenino o los cuerpos feminizados. En los casos de violencia sexual, el cuerpo asqueado siente asco porque algo le es robado y es tocado sin su consentimiento. Fue parte de lo que se estuvo discutiendo en la sesión anterior, sobre basurización de los cuerpos, tratos inhumanos, degradantes, crueles. Habló también Natalia Talavera sobre una mirada más psicoanalítica de la crueldad. Y te paso la palabra a Roberto Monroy, maestro Roberto Monroy, también integrante del seminario Figuras del Discurso. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer esta tercera discusión, este tercer debate, esta tercera diálogo que tenemos entre seminarios. Pues yo he visitado el Museo de la Mujer varias veces, desde que tienen este espacio, pero precisamente esta tercera intervención pues tiene que ver precisamente con lo que comentaban ahí en Facebook, que es el proyecto de esta arqueología de la sensibilidad. Si bien realmente nuestro seminario ha estudiado en un primer momento la cuestión de las formas de violencia contemporánea y la sensibilidad que se producen a partir de determinadas formas de violencia, digamos, el espacio del Museo de la Mujer nos permite, como decía Manuel, tratar de concretar
estas reflexiones que a veces son demasiado, pareciera abstractas, filosóficas, elevadas, si se quiere pensar así, en determinados problemas que ya discutiéndolos, pues parece bastante pertinente la crítica, bastante pertinente y necesaria, en especial en las cuestiones de género. La última vez que estuvimos aquí precisamente estaba la pregunta del qué hacer, ¿no? Era una pregunta que nos estaba atravesando ahí en el diálogo. Y a partir de esa participación, pues se habían generado las preguntas, se habían generado otras preguntas, también había sido una participación muy rica, lo comenté la vez pasada, porque pareciera que cada intento por abordar una pregunta, pues generaba más preguntas, más debate. Entonces esto es una práctica pues bastante rica en el ejercicio de esta crítica en este espacio, ¿no? Y seguramente pues nunca tendremos como un suficiente para estar discutiendo estos problemas tan necesarios. En ese sentido, quería partir de unas preguntas que se habían elaborado. Evidentemente, pues tienen mucho que ver con la cuestión que introduje la primera vez que participé, que era esta cuestión de la basurización de los cuerpos, pues muy ligada con el trabajo que desarrollamos en colectivo. Ahora sí que a veces, pues, pues no hay tal diferencia de quién tiene un concepto y quién tiene otro, sino más bien lo hemos trabajado muy colectivamente. Manuel lo había abordado, también Natalia. Entonces, la cuestión de la basurización, que también pareció ahí levantar mucho debate, pues es una cosa que quisiera reintroducir. Me permitiré leer la pregunta que está ahí, que había quedado en el tintero y que estaba un poco para convocar ahora el debate. Dice, ¿las políticas feministas en el cuerpo llevarían a una especie de reparación en los daños causados por las violencias cotidianas, la violencia sexual, la violencia feminicida, la basurización de los cuerpos, la desaparición de mujeres y los tratos crueles, inhumanos y degradantes? Esa era una pregunta que se estaba formulando en la sesión pasada. Entonces, pues quisiera tratarla un poco. Bueno, primero que nada, lo discutíamos en una pequeña reunión que tuvimos como seminario. Era, pues, pensar esto de la reparación es un poco, pues nos llama a pensarla con bastante detenimiento, ¿sí? La reparación y más adelante nos preguntaban también por redimir el daño, ¿no? Entonces, es un poco complicado hablar de reparación o de redimir el daño en estas situaciones o en estos crímenes que terminan, por ejemplo, en feminicidios o en desaparición de mujeres o en trata. Pareciera que determinada lógica haría un equivalente entre daños y pagos, ¿no? Hablando de una lógica pues económica en el sentido del deudor, del acreedor, y de un pago que hay que hacer por determinados daños. Y pareciera que ese pago pues terminaría por resarcir los daños causados. Entonces nosotros hablábamos sobre este punto y decíamos, pues, lo decía bien Armando, ¿no? Nunca hay que renunciar a esa lucha así, y no nos tocaría a nosotros también pensar en renunciar a una lucha por la reparación del daño, pero al mismo tiempo también pensar en la crítica de ese discurso jurídico que pareciera pensar que con un pago económico parecieran volver a una situación antes del daño. Esto es, ¿cómo reparar lo irreparable? Es imposible reparar lo irreparable, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de una mujer, cómo volver a un momento anterior del asesinato a partir de un pago, pues eso sería, pues es imposible, ¿no? Pero a la vez también pensar que no nos toca a nosotros y no podríamos renunciar también a la idea de la búsqueda de procesos de justicia. A lo mejor habría que hablar, lo digo un poco a cuenta mía, a lo mejor habría que hablar de otros procesos de justicia, otras búsquedas de reparación, no en el sentido en que lo pensaba o lo que lo ha pensado determinada relación económica. Lo discutíamos, estábamos buscando la manera de pensar la reparación. Natalia, que ahora no nos está acompañando, pero Natalia Talavera decía, pues a lo mejor es reparar el daño, ¿no? Parar los daños cometidos, ¿no? Una forma de reparación sería parar la desaparición de mujeres, parar la violencia cotidiana, parar la violencia sexual.
En la cuestión de la basulización de los cuerpos, que comentaba que era la categoría que había introducido un poco al debate para describir cierta forma en la que se había instrumentalizado los cuerpos, como también formas de violencia, ¿no? Nos referimos a casos muy concretos, lamentablemente en el país, ¿no? Las mujeres que aparecen en bolsas de basura, las mujeres que aparecen en los cuerpos de mujeres asesinadas que aparecen en basureros, que aparecen en desagües, que son quemadas en piras de basura, todos como procedimientos que tienen que ver con un tratamiento particular del cuerpo de las mujeres por su condición de mujeres. Sabemos que estas formas de basulización tienen que ver pues, con ejercicios de violencia y que son también comunes para, por ejemplo, cuerpos de hombres, podríamos decir. Lo que yo proponía era que este ejercicio de basulización sobre los cuerpos de las mujeres agregaba una connotación de violencia de género en contra de las que habían, de las ya asesinadas. En ese sentido, habríamos que pensar también esos ejercicios como formas que se suman a la violencia. Ahora, ¿qué implicaciones tienen estos ejercicios? Yo diría, tienen implicaciones en tanto pensar lo desechable, lo olvidable, lo que se tira, lo que no sirve. El cuerpo de las mujeres finalmente como algo que no, producto de estos ejercicios de violencia, como algo que no sirve, como algo que se desecha, como algo que se olvida. Y en este sentido, en varias instancias se construyen cuerpos que no importan, ¿no? O que no pueden construirse reconocimiento sobre esos cuerpos. Una idea que me parecía podía pensarse en esta reparación del daño podría ser la idea del reconocimiento. El reconocimiento de esos cuerpos que a pesar de que fueron desechados, tendríamos que generar o se tendría que generar ejercicios de reconocimiento para esos cuerpos que pareciera que no importan. ¿Sí? Por ejemplo, una escritora mexicana, Cristina Rivera Garza, tiene esta idea de la apropiación y desapropiación de aquellos muertos, en este caso aquellas muertas que han sido olvidadas, podríamos decir. Y muy relacionado con una segunda pregunta que estaba por ahí también en las que nos habían enviado, sobre los procesos de resignificación y de memoria, precisamente los ejercicios de reconocimiento como ejercicios de memoria frente a aquellos cuerpos que se han determinado que no valen. Es decir, ejercicios que yo pensaría que se desarrollan desde los movimientos sociales, desde el feminismo, en que se reconocen a las mujeres violentadas, ¿no? Por ejemplo, la práctica del acompañamiento que se ha generado a nivel de las estrategias feministas, pues me parece aquella que, digamos, viene a completar estos ejercicios de reparación, o sea, el acompañamiento de las víctimas a las que ciertas instancias se han dicho que sus muertas no valen, o sus muertas eran, como decía Sente, prostitutas, adictas, pobres, un sinfín, digamos, de estrategias de determinadas instancias de poder en donde se trata de descalificar las mujeres asesinadas. Entonces, los ejercicios de acompañamiento como ejercicios de reconocimiento como para aquellas a las que se les ha negado ese reconocimiento, ¿sí? Público o social. Y esto como ejercicios de memoria, a final de cuentas, como ejercicios de testimoniar estas formas de violencia contra determinados cuerpos. No sé, yo dejaría ahí una primera participación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Roberto, porque sí, añaden mucho más análisis, ¿no? A las sesiones anteriores con estas preguntas que nos hicieron. Bueno, pues te paso la palabra a la doctora Erika Lindig, coordinadora junto con la doctora Ana María Martínez de la Escalera del Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras. Adelante. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias al Museo de la Mujer que siempre nos acoge tan calurosamente, ¿no? Con tanto cuidado. Presento rapidísimamente nuestro seminario, Alteridad y Exclusiones, que es un seminario que trabaja desde el 98 del siglo pasado. Es un seminario vivo que ha ido y venido, que ha sido alojado en distintas instancias de la UNAM, ahora en la Facultad de Filosofía y Letras, y que se ha propuesto el análisis y la crítica de las distintas formas de exclusión
sociales, institucionales, estatales, académicas, etcétera, y otras violencias, y de una manera muy importante de las exclusiones y violencias de género. Retomo lo que decía Armando, que también es miembro de este seminario desde hace muchos años, que tratamos de funcionar frente al margen de las políticas institucionales como una comunidad de debate, donde cada cual tiene derecho a la palabra, y no solo quienes participan en el seminario, sino cualquier instancia, ¿no?, de los activismos sociales, etcétera. Y por otra parte, que propone un deber de escucha también para todas y para todos, ¿no? Entonces, estos principios de trabajo, que es un trabajo que busca ser horizontal y respetuoso, ¿no? Bueno, no sé si traté de compartir, nos planteamos una serie de preguntas para conducir la discusión de esta sesión, que cerraría este ciclo que ha puesto en relación los dos seminarios, ¿no? El que coordinan Laxmi y Armando y el nuestro. No sé si las leo rápidamente o si las compartimos por escrito, ¿no? Para mí, que estas preguntas funcionan como tesis, a su vez, y realmente involucran una problemática muy, muy extensa, ¿no? Que podemos adelantar ahora, podemos adelantar algunas propuestas, pero sin duda daría para desarrollar mucho en la discusión. Entonces, estas son las preguntas, son 6. Primero, las políticas feministas en el cuerpo enuncian y visibilizan las violencias, las desigualdades, la discriminación y las injusticias por razones de género. Segundo, las políticas feministas en el cuerpo llevarían a una especie de reparación de los daños causados por las violencias cotidianas, la violencia sexual, la violencia feminicida, la basurización de los cuerpos, las desapariciones de mujeres y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. 3. Son las políticas feministas en el cuerpo fuerza de porvenir. 4. Reparar y o redimir el daño tiene que ver con procesos de resignificación y de memoria. 5. Sin invención colectiva no hay porvenir ni para la humanidad ni para el mundo. Y 6. Hay formas de invención colectiva feministas. Estas son las preguntas que les decía, para mí, que también funcionan como tesis, es decir, a cualquiera de ellas podría responder que sí. Habría que responder también cómo o de qué manera, ¿no? Entonces, quiero retomar algo de lo que hemos trabajado en sesiones anteriores y después quiero usar un caso conocido de todas, el caso del performance que se inició con el colectivo Las Tesis y que fue apropiado, y eso es lo más importante para mí, que fue apropiado por distintas colectivas y colectivos y movimientos feministas, y así modificado, ¿no? Bueno, entonces decíamos, frente a las políticas contra los cuerpos de las mujeres y de los cuerpos feminizados, esto que se analizó en sesiones anteriores, por parte del Estado, por parte de las diferentes instancias de gobierno, de las instituciones, de manera importante la familia y sus estructuras, de los distintos sectores sociales para producirlos precisamente como cuerpos feminizados, entre otras cosas, ¿qué quiere decir o cuáles son los significados de estos cuerpos feminizados que me interesa poner en cuestión? Como cuerpos constantemente amenazados o acechados, con todas las consecuencias que esto puede tener sobre las sensibilidades de las víctimas, y me adelanto a proponer algunas, y no son las únicas, ¿no? Miedo, impotencia, decían asco, en algunas de las otras sesiones, sumisión, culpa, de una manera importante. A propósito de esto, habíamos visto también cómo las subjetividades son efecto de fuerzas performativas de los discursos y también de las relaciones entre los cuerpos. Bueno, y en este caso quisiera trabajar también a los cuerpos como cuerpos destinados a ser violentados y estos sancionados socialmente. Y aquí me interesaría discutir una tesis de Butler, muy citada, según la cual hay cuerpos que no importan o vidas cuya pérdida no es digna de ser llorada.
porque me parece que esta tesis es insuficiente. Ahora les digo, en el libro Vida Precaria y también en Marcos de Guerra, dice Butler que una vida concreta no puede aprenderse como dañada o perdida si antes no es aprendida como viva. Si ciertas vidas no se califican como vidas o desde el principio no son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales vidas nunca se considerarán vividas ni perdidas en el sentido pleno de ambas palabras. Y esto sí logra explicar la invisibilidad de los asesinatos o una cierta anestesia, hemos dicho, social frente a los asesinatos, la crueldad, la tortura, etcétera, pero no explica del todo la posibilidad de su comisión. Y ahí es donde yo creo que hay cuerpos individuales y cuerpos colectivos de mujeres jóvenes, pobres, obreras, indígenas, etcétera, que se conciben y se conciben tanto socialmente como institucionalmente como cuerpos que están ahí precisamente para ser violentados o vidas disponibles para ser asesinadas. Entonces eso lo quería yo dejar como una propuesta. Y esta creo es una de las condiciones de posibilidad más importantes de las violencias. Ahora bien, respondiendo a las preguntas, porque todas estas preguntas tienen, diría yo, un guiño hacia el porvenir, ¿no? Todas ellas hablan de prácticas de invención y de la posibilidad de resistencia a todas estas violencias. Entonces les decía, respondería que sí a cada una de estas preguntas y voy a ubicar las respuestas en este caso de las tesis. Como ya sabemos todas, entonces, la canción y su coreografía fueron un fragmento de una obra, de un performance, del colectivo Las Tesis, que no se llegó a estrenar por el levantamiento del 18 de octubre en Chile. El trabajo de Las Tesis buscaba, de acuerdo con una de las integrantes de la colectiva, llevar las tesis de autoras feministas a puestas en escena, y habían llevado las de Silvia Federici, y esta en particular fue la tesis de Segato, la tesis del mandato de la masculinidad, que implica que la violación, todas las prácticas de violación responden a este mandato de masculinidad. En entrevista, una de las integrantes de las tesis, Paula Cometa, dice: nosotras no lo pensábamos como un canto de protesta, sino que era parte de nuestra obra performática. Pero lo cierto es que la performance se nos escapó de las manos, y me gusta mucho esta figura de que se les escapó de las manos, y lo hermoso es que fue apropiado por otras. Y efectivamente cayó en las manos de muchas otras, fue traducido a muchas lenguas, fue traducido a lenguas indígenas también, ¿no? Fue apropiada la práctica por distintas colectivas que ya tenían una historia de lucha. Bueno, los registros en efecto se distribuyeron en redes y el colectivo decidió poner a disposición la base musical por una parte y la letra para que en cada territorio se transformara. Entonces, creo que este es un ejercicio de toma de la calle, como lo hemos propuesto por parte de los cuerpos, y es importante que la primera convocatoria que se hizo al grupo Las Tesis fue una convocatoria para una serie de intervenciones callejeras. Justamente eran ejercicios teatrales, performáticos de toma de la calle, ¿no? Bueno, un ejercicio de toma de la palabra colectiva y de reapropiación de prácticas de invención, y creo que ofrece muchos elementos para el análisis, y me centro en los siguientes. 1. La fuerza de las intervenciones puede pensarse desde sus efectos sobre la sensibilidad. El carácter masivo del canto y de los movimientos afecta de una manera especial los cuerpos. Esto que mucha gente describió como carne de gallina, ¿no? Escalofriante, etcétera. Las voces femeninas, y las voces femeninas que generalmente no se escuchan, pero además en cientos y miles, ¿no? Era el carácter masivo del canto que afectaba especialmente, por una parte, y por otra parte la ocupación del espacio público por parte de los cuerpos, ¿no? Para responder entonces a la primera pregunta sobre si las políticas feministas en el cuerpo enuncian y visibilizan las violencias, las desigualdades, la discriminación, yo diría que sí, y que se trata de una forma de visibilización, en este caso muy potente, ¿no? A esta fuerza sensible del performance hay que agregar
Y son solo algunos de los elementos, ¿no? También el ritmo el ritmo de la música y el ritmo del canto tiene efectos específicos sobre la sensibilidad y otros tantos, ¿no? Bueno, pero esta fuerza sensible del performance hay que agregar el sentido de los versos también. Y tomo un fragmento del coro que logró, creo yo, mediante tecnologías muy viejas de la palabra, como la repetición y la rima, instalarse en memorias individuales y colectivas, de tal manera que hubo un tiempo en que todas andábamos cantando el performance, ¿no? Este coro que dice, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eras tú, el violador eres tú, ¿no? Interpelando a todos los violadores, además, con esa fuerza, ¿no? Que de una manera muy condensada se opone al discurso estatal, policial y también social, que culpabiliza a las víctimas de las violencias ejercidas en su contra, de sus violaciones, torturas, feminicidios, por manifestar su sexualidad, por ocupar espacios que no les corresponden, por no acatar en suma el orden, y quiero tomar no el mandato, sino el orden en el sentido de Foucault de género, ¿no? El ordenamiento, tanto como el ejercicio de una normatividad muy poderosa. Tercero, la fuerza de invención y la apuesta por el porvenir pueden pensarse en las modificaciones de los versos, y me quiero referir específicamente al último verso, la última parte de la letra, que es un fragmento del himno de los carabineros chilenos, o sea, de la policía chilena. El fragmento, el primero, ¿no? En su primera versión, dice, y también en el himno de los carabineros, dice: duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero. Que en la versión de las tesis, mediante un ejercicio irónico, pero con un efecto muy siniestro, denuncia la violencia policial contra las mujeres, ¿no? Todas las prácticas violentas, incluyendo desde luego y de manera muy importante las prácticas durante las dictaduras militares. Y que se transformó de esta manera, y no sé en qué momento, ¿no? Esto lo retomaron distintas colectivas. La primera vez que yo lo vi fue en el ejercicio que hicieron las mujeres organizadas de la facultad, pero también estaba esta versión en Chile y en algunos otros lugares. Entonces se transformó de esta manera. Dice: duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del agresor, que por tu sueño dulce y sonriente, hoy tus hermanas toman o tomamos acción, ¿no? Y creo yo que esta actualización condensa el sentido de la lucha y la apuesta por el porvenir de la intervención. Si desplazamos, decía yo la sesión pasada, la imposibilidad de reparar el daño consumado en los cuerpos, en el caso de los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Y en algunas marcas subjetivas, y esto merecería una discusión muy larga, hasta qué punto es posible reparar el daño en las subjetividades, ya fuera mediante trabajo de duelo, ¿no? Ya fuera mediante un trabajo de elaboración del trauma psicoanalítico o no, eso hay que discutirlo mucho. Pero si desplazamos de cualquier manera esta reparación del daño a la posibilidad de repararlo en el porvenir, de lo que se trata es de seguir luchando por las que vienen. Y creo que la lucha colectiva en los distintos movimientos ha puesto en práctica este pensamiento de y por las que vienen. Y en este caso, las hermanas mayores, la figura de las hermanas mayores, que son las hermanas de todas, son la figura de esta lucha por las que vendrán. Y bueno, yo dejaría mi intervención aquí. Muchas gracias. Gracias, Erika. Pues ahora va a intervenir la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Te paso la palabra, Ana María. Muchas gracias, Lourdes. Y una vez más, gracias al Museo de la Mujer, que nos ofrece tiempo y espacio de manera generosa para poder poner a prueba lo que siempre hemos sostenido como colectiva, como colectivo. Y es que el pensamiento solo se ejerce de esta manera, es decir, de manera colectiva. Con las otras y con los otros, el pensamiento es un pensamiento vivo, es un pensamiento que está siempre armándose, rearmándose,
a veces se desarma para volverse a armar de otra manera, está emergiendo continuamente y su lugar de emergencia es siempre lo colectivo, es siempre lo plural, es siempre lo que está hecho de múltiples diferencias que se encuentran, a veces se encuentran de una manera más o menos fuerte, intensa, por no decir brutal. A veces el intercambio de palabras puede ser realmente, diríamos, asustante, es decir, lo oímos, escuchamos, uno sube el tono de la voz, pero todo esto es parte de la conversación, parte de la discusión, que sin duda hemos ido aprendiendo cómo sin las otras, sin los otros colectivos, no tendríamos una manera de pensar, puesto que el pensamiento y el conocimiento tiene esta característica comunitaria y es necesario encontrar espacios y tiempos, crearlos continuamente, abrirlos en los medios, como en este caso, para poder sentarnos, aunque sea unas 2 horas, para charlar. Y creo que lo decía Manuel, para aprender a escucharnos, ¿no? Porque sin duda, donde hay conocimiento y pensamiento colectivo, hay en principio ejercicios de escucha responsable y cuidadosa. Bueno, una vez dicho esto y regresando al tema que nos ocupa en este tercer taller o tercer encuentro de seminarios, no quisiera repetir lo que Erika leyó, que es lo que nos ha convocado aquí, es decir, una serie de tesis, decía Erika, de preguntas que se hicieron en el anterior encuentro y que han generado, como bien lo dijera Armando y Roberto y Cente y Manuel también, que los obligó, diría yo, a volverse a reunir, a volver a plantear temas, a volverlos a discutir de una manera colectiva. No los voy a leer, pero sin duda voy a hacer referencia a ellos de alguna manera. Lo primero que yo diría es que lo que hemos llamado, y por supuesto siempre está abierta la posibilidad a modificar nombres, a modificar maneras de llamar a las cosas, de describirlas, y para eso hacemos también este tipo de charlas. Pues bien, lo que hemos llamado políticas feministas en el cuerpo tienen, por supuesto, una tarea de visibilizar. De hecho, estas políticas feministas están ahí en las formas de organizar la crítica contra la naturalización y la normalización de la violencia contra los cuerpos, y en particular contra los cuerpos de las mujeres, la desigualdad, las formas de exclusión, la discriminación y una serie de injusticias que día con día, minuto a minuto, tienen lugar sobre los cuerpos. Sin duda ahí están estas políticas feministas, en los cuerpos colectivos, en las maneras organizadas y colectivas de ejercicio de la política, que no busca necesariamente la toma del poder, sino que busca organizar de otra manera estas relaciones entre los cuerpos, en defensa también de las diferencias, en defensa también de las maneras propias, las voces propias, las lenguas propias en las cuales las mujeres se dirigen unas a las otras, las llaman, las invitan a participar, participan con ellas y ejercen un discurso con el cual también han aprendido a nombrarse a ellas mismas de otra manera. Este sería lo que me interesaría agregar a lo que acabo de oír de mis compañeras y de mis compañeros. Las políticas feministas entran en los cuerpos y desbaratan prácticas ideológicas que se han generado al interior de familias, a través de formas escolares, a través de lecturas que han llevado a
naturalizar y a normalizar, y por lo tanto suponer que así es como las cosas son en materia de género, y que esto no se puede modificar, y que las mujeres están ahí para ser de alguna manera subyugadas, dominadas, utilizadas y explotadas. Y en el entendido, y de ahí que hablamos de normalización y de naturalización, de que esto no solo no puede ser de otra manera, sino que las mujeres mismas admitan para sí mismas y frente a los demás que esa es la forma correcta de ser mujer, es decir, ser una mujer subyugada y dominada, donde sus cuerpos se puedan ser escenario de todo tipo de violencias emocionales, espirituales, históricas, éticas y por supuesto violencias directas. Entonces lo interesante es que las políticas feministas, no solo las políticas de mujeres, de grupos de mujeres, sino claramente feministas, y recordemos que donde hay feminismo hay anticapitalismo, hay antimovimientos patriarcales, es antifalogocéntrico este tipo de discurso, este tipo de práctica feminista de las mujeres. Estas políticas feministas tienen fuerza para, a través de relatos, a través de ejercitar las memorias propias y colectivas sobre las experiencias de acoso, de discriminación, de exclusión que han sufrido, memorias que narran y precisan a la vez la falta de solidaridad de los cuerpos de las mujeres, a través de estas memorias contadas entre las mujeres una y otra vez, alcanzadas a oír, a ser escuchadas por las mujeres, al darse cuenta que este tipo de experiencias las han tenido todas las mujeres, las hemos tenido todas. En ese sentido se aprende a modificar, es decir, las políticas feministas no son sino ejercicios que van a modificar las formas de subjetividad con las cuales hemos sido entrenadas y con las cuales hemos sido pasto para la violencia. Contra este ejercicio de violencia, las políticas feministas persiguen una transformación que no solo se da dentro, sino también fuera en la organización colectiva. Las políticas feministas están en los cuerpos, modifican los cuerpos, tanto individuales como los cuerpos colectivos, es decir, los cuerpos organizados. Es decir, los modos de organización, ya sea el acompañamiento que aquí se mencionaba, ya sea las formas de resistencia y sobre todo las formas de solidaridad de unas mujeres para con las otras y para los demás seres vivientes que también han sufrido y siguen sufriendo formas de explotación, formas de dominación, de subyugación. Entonces, creo que un punto importante es que nos demos también a la tarea de analizar cómo estas políticas feministas no solo tienen como resultado, y lo conocemos y lo podemos enumerar, formas de organización de la lucha que pasa por la visibilización de la dominación, para que todo el mundo pueda llegar a estar de acuerdo que no hay naturaleza que se deriva del género, sino maneras en que los cuerpos de las mujeres han sido apropiadas y explotadas. Y es este tipo de ejercicios que nos rodean, que hemos visto, los que merece la pena que analicemos con cuidado, pero que sobre todo aprendamos a transmitir y que aprendamos a ver cuáles serían estas nuevas maneras técnicas o estratégicas a través de las cuales podemos transmitirnos unas a las otras, cuáles son las maneras para estar juntas. Porque creo que lo importante de estas políticas feministas, además de las marcas que comenté hace un momento, es que nos enseñan a estar juntas de otra manera, de maneras no violentas y sobre todo de maneras cooperativas, de manera donde somos copartícipes tanto de los daños que han acaecido a las otras como a nosotras mismas y tendemos a ayudar, a apoyar para que ese daño no termine por hacer desaparecer
a esos cuerpos y esas vivencias de las mujeres. Sin duda ya los compañeros han dicho suficiente en torno a la reparación del daño. Me gustó mucho que se reconociera que no sería desde arriba o desde afuera que uno puede decidir que la reparación del daño no nos interesa, sino que se deje a que sean los propios grupos victimados y de víctimas que decidan qué tipo de reparación del daño. Quizá lo más importante es dejar de vivir con daño, en daño, y como resultado de ese daño, una verdadera reparación implicaría no solo parar el daño, como se citaba hace un momento, que lo había comentado Natalia en la reunión que habían tenido nuestros compañeros de Cuernavaca, sino que dejemos de aceptar como normal ese daño, es decir, que nuestras vidas, como decía Adorno hace muchísimos años, sean vidas dañadas, vidas que vivan ese daño, aun cuando no nos haya sucedido directamente alguna en particular de nosotras. Entonces, lo importante sería que esa reparación del daño caminara por el camino que las víctimas decidan que debe caminar. Y eso aún reconociendo que la reparación económica del daño jamás es a lo que se aspira. Pero por otra parte, creemos que frente a formas de violencia cotidiana, el poner un alto a ese daño para que de ahora en adelante esto ya no se lleve a cabo, sería insuficiente si no se acompaña de una serie de ejercicios, yo le llamaría de invención en general, pueden ser artísticos, pueden ser técnicos, pero también espirituales, cierto tipo de ejercicios que te lleven a hacer de esa parte de la vida dañada la ocasión para la reconversión, la ocasión para modificar, para inventar otras formas del estar juntos y hacer desaparecer esas formas injustas, esos tratos crueles, degradantes, que basurizan los cuerpos, pero también basurizan el discurso de las mujeres en general, lo degradan, lo consideran sin sentido, sin esencia, sin cuerpo. Entonces creo que lo importante es que las formas de organización políticas de los cuerpos de las mujeres impliquen eso, una toma de conciencia política que señalen dónde está el daño, pero señalen sobre todo cuáles serían las maneras para evitarlo, detenerlo, enfrentarse a él continuamente, pero también el daño que sufrimos a nivel sensible, a nivel emocional, en el discurso que elaboramos frente a las otras y con nosotras mismas. De ahí que las políticas feministas tienen que habitar también en los cuerpos para poderlos modificar. Es el cuerpo individual, el cuerpo social y político comunitario, el que tiene que ser modificado, cambiado. Nosotros creemos que estas fuerzas de cambio implican formas de invención. No formas de lo nuevo, por eso no les llamamos innovación. No es lo nuevo, porque nos han enseñado las prácticas de las mujeres juntas desde hace mucho tiempo, que en el terreno social y político, en la manera como conducimos nuestra relación con las otras, muchas veces no se pone en juego algo absolutamente nuevo que nunca se ha hecho, sino que más bien de lo que se trata es de ver emergencias otras, emergencias mejores para los cuerpos de las mujeres, que se resignifican, se reciclan, me atrevería a decir, y que emergen una y otra vez como formas de resistencia, formas de solidaridad, formas del estar juntas. Y es por esto que muchas mujeres organizadas en un terreno urbano, en las ciudades, aprenden y por lo tanto lo hacen a través del diálogo, el intercambio y el compartir, con mujeres de comunidades indígenas que a través de sus tradiciones tienen por costumbre
el cooperar, formas cooperativas para que la comunidad de manera amplia y general reciba los beneficios de las otras y de los otros, es decir, del trabajo de las otras y los otros. Y esto no solo vale para la comunidad humana, sino para el espacio y el tiempo donde esa comunidad esté viviendo. Me refiero a lo que durante mucho tiempo le hemos llamado naturaleza, relación con los otros vivientes y existentes, y que aun cuando se haya criticado el término naturaleza, porque cuando aparece siempre en oposición a lo humano, cuando en realidad los seres humanos somos animales humanos, y en ese sentido siempre hemos sido parte de formas también comunitarias de vida con las otras y con los otros vivientes. Y sin duda estas comunidades indígenas de mujeres tienen mucho que enseñarnos, y de ahí la necesidad de aprender a compartir. Es decir, en general creemos que solo la forma escolar, la forma docente enseña, pero hemos aprendido las mujeres juntas que hay muchas otras maneras de intercambiar y de transmitir de forma horizontal, decía Erika, los saberes que hemos conseguido a partir de la experiencia. Y que finalmente las buenas políticas feministas tienen que atreverse y saber inventar, siempre en el entendido de que estos saberes que reemergen, que se resignifican, no deben ser reapropiados por ningún otro tipo de fuerza pública, estatal o estatizada, por ninguna fuerza que gobierne, tampoco la empresa privada, sino que este tipo de saberes y este tipo de experiencias que vienen junto con ellas sigan perteneciendo a aquellas que las llevan a cabo, aquellas que las ponen en práctica y las modifican siempre y cuando consideren que esto es necesario después de charlas, intercambios, este ejercicio que nosotros llamamos en alguna ocasión comunidades de debate. En ese sentido, también quisiera aclarar, ya para no seguir hablando yo únicamente, que la fuerza de porvenir de estas políticas feministas en los cuerpos individuales y colectivos no deben ser confundidas con ensayos de futuro que ya están teniendo lugar ahora y que cierran la posibilidad de la emergencia de momentos azarosos, momentos no esperados en lo que podríamos llamar el porvenir. Nunca las generaciones deberían cerrar el porvenir de las generaciones que están por llegar y cerrarlo de tal manera que ya la invención se vuelva imposible. Entonces, en ese sentido, tendríamos que distinguir entre un futuro cerrado, previamente calculado, planificado completamente, sino más bien abrir a la idea de que el porvenir otro, que tiene que ser otro, implica que pueda ir siendo decidido y anunciado por esas generaciones de mujeres jóvenes que están intentando ahora y lo van a intentar después en su propio porvenir, de modificar el daño, de evitar que el daño contra los cuerpos de las mujeres y otros cuerpos, humanos y no humanos, siga sucediendo. Hemos tomado en alguna ocasión, en algún momento de charla, un término del pensamiento crítico que, viniendo del pensamiento materialista histórico, es decir, del marxismo, aterriza en los escritos, por ejemplo, de un pensador como Benjamin, que a su vez ha generado en muchas mujeres pensadoras feministas una cierta simpatía por este tipo de vocabulario. Pues bien, él le llama redención histórica a una redención de las emociones y la sensibilidad frente a una historia pasada que por pasada nos han enseñado que ya está acabada y que no la podemos modificar. En Benjamin, y esto nos ha parecido sumamente interesante, el pasado está reclamando justicia
a las nuevas generaciones y al tiempo por venir, y hacerse cargo de esa justicia, es decir, aceptar que está en nuestras manos modificar el daño, volverlo imposible, no solo visibilizarlo, sino hacer lo imposible, diría yo, para que el daño no se vuelva a repetir, para ya no seguir viviendo en el daño y aceptando ese daño. A este tipo de ejercicio, Benjamin, utilizando un lenguaje que suena a un lenguaje teológico, a un lenguaje mesiánico como era el de Benjamin, a este lenguaje donde la palabra redención le quedaría justa, lo hemos escuchado, le hemos dado oídos porque creemos que más allá de sus usos y sus significados, diríamos teológicos, en la palabra redención histórica implica o va escondida, y tenemos que reactivarla, una fuerza interesante. Esta fuerza dice que el pasado no está muerto, que todavía la justicia contra el pasado está viva. Es posible que esas demandas del pasado nos permitan que los ejercicios de porvenir, políticos, éticos, del estar juntas, ser solidarias y resistirnos, se realicen siempre escuchando las demandas de las viejas generaciones, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que lamentablemente no pudieron ver realizado sus pedidos y sus demandas de justicia, y podemos modificar ese pasado. Esa forma de modificar el pasado nos ha parecido conveniente llamarle redención. Se trata de reconocer y modificar el daño soportado por las mujeres, pero reconocer que nunca ha sido soportado de manera aceptante. Una práctica común considera que si contextualizamos esto dicho de manera entrecomillada, las mujeres de antaño, nuestras bisabuelas y tatarabuelas, aceptaban de alguna manera la carga de trabajo que implicaba el mandato de género. Y sin embargo, hemos aprendido a escuchar el pasado, a escuchar en esas voces, en esos relatos, en esas canciones del pasado de las mujeres que no soportaron los daños de manera complaciente, que ellas también tenían manera de rebelarse y de resistirse. Por lo tanto, no eran otras épocas donde las mujeres aceptaban el daño. Aprendieron a no aceptarlo y nosotras tenemos que aprender también a escucharlas y, si fuera necesario, volver audible, volver visible estas luchas pasadas de las mujeres. Nuestra lucha no solo es en relación con el porvenir, sino también con un pasado que no está acabado hasta que no veamos lo que esas mujeres de manera individual y colectiva decían sobre ese daño que sufrían. Ellas también eran partícipes de esa invención colectiva que les hizo organizar maneras de estar juntas para apoyarse unas a otras y para lograr que esto fuera transmitido a las generaciones posteriores. Y yo aquí me quedaría para permitir que sigamos charlando esta idea. Me gustó mucho por una parte que este pensamiento colectivo, este colectivo de pensamiento, como citaba Armando, de Ludwig Fleck, se pudiera organizar otra vez entre nosotros y no únicamente con aquellos que estamos tomando la palabra, sino espero con aquellas y aquellos que nos están escuchando y que espero que estén contribuyendo a la discusión, enviándonos sus comentarios, sus preguntas, sus afirmaciones, sus tesis fuertes. Gracias, Ana María. Pues sí, nos están siguiendo. Hay varios mensajes en el Facebook. No sé si alguien que esté aquí dentro de la sala Zoom quiera prender su micrófono y tomar la palabra, o leo las preguntas del Facebook, o no sé si entre seminarios quieran primero tener un primer intercambio. ¿Qué opina Armando? ¿Qué opina Roberto? Cente o Manuel?
Lourdes, creo que Gisela está levantando la mano. Es una de nuestras escuchas y quisiera participar. Adelante, Gisela. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por este espacio, por compartirse. Pues justamente, maestra Ana María, celebro infinitamente su reflexión en torno a que todas las vidas importan, todas las especies habitamos este planeta, y pienso mucho en cómo se vuelve de manera común en las redes sociales esta cobardía de insultar a las mujeres, y el referente en muchas ocasiones es que es una perra, es que es una gata, es una araña, es una puerca, es una víbora, ¿no? Y creo muchísimo en que tenemos que hacer la lucha paralela, porque efectivamente nos están matando a las mujeres como matan a una gallina, como pueden matar en una granja a una vaca, y como atropellan a una perra en la calle. Entonces, tanto importan esas vidas como tanto importa el cuidado del lenguaje. Y me parece muy lamentable lo que en redes sociales, pues es muy fácil hacer, ¿no? Lanzar la piedra. Ya se ha platicado también en estos espacios anteriormente cómo el anonimato te permite violentar al otro, pero discursos como el de usted, de justo hablar de estos seres maravillosos que no tienen voz, me significan muchísimo. Gracias por nombrarlos, y pues esperemos una lucha total por defender a las perras, que son la cosa más fuerte y valiente cuando dan a luz, y defender a las mujeres del pasado y del presente. Muchas gracias. Fíjate que, a reserva de que mis compañeros quieran tomar la palabra, un sendero, un camino de debate crítico, de pensamiento crítico colectivo que deberíamos abrir, debería girar en torno al término de domesticación. Se ha utilizado durante mucho tiempo el término domesticación de la naturaleza, domesticación de cultivos, domesticación de animales, tanto para el trabajo como para la alimentación. Y en general este lenguaje, yo diría excesivo, por no crítico, antropocéntrico, no nos ha, no lo hemos llevado suficientemente lejos. Es decir, quizá deberíamos pensar que las formas de domesticación que fueron aprendidas hace muchísimos siglos son formas de domesticación también de otros cuerpos humanos. El cuerpo de las mujeres, el cuerpo de la esclavitud en general, es un cuerpo que se ha intentado domesticar. Y en esos casos, como en el caso de las especies que han sido explotadas por los seres humanos, y que de ahí reconocemos nuestro valor y nuestro predominio por haber sabido domesticar, tendríamos que empezar a poner en cuestión de manera muy crítica esta idea de que esto es un valor, y que es un valor antropológico, para algunos hasta teológico, ¿no es cierto? Dios ha dotado a los seres humanos de esta capacidad de domesticación, y que es un tema, yo le llamaría el tema de la animalidad, finalmente, de nosotros mismos, que deberíamos seguir poniendo en cuestión. Sería un tema interesante, el tema de la animalidad, el tema de la domesticación de los cuerpos, y por supuesto, y necesariamente, de las formas de resistencia contra la domesticación. Entonces, es un tema que debemos, ¿no es cierto, Lourdes? Es un tema en el cual también podríamos pensar en algunas otras reuniones de los seminarios de investigación, ¿no es cierto? Para que pudiéramos discutir este tema de el valor de lo doméstico, de lo propio, de lo cercano, cuando pensamos en la domesticación de otras especies o de la misma especie humana. Es un tema que te debemos, Gisela, ¿no? Es un tema que necesitaríamos pensar después. Ahora Ojalá sí. Muy pronto. Lo esperamos. Gracias. Sí, pues vamos pensando que sea en este semestre proponerlo al Museo de la Mujer.
No sé si alguien de los seminarios quiere intervenir. Armando. Ok. Lo estoy viendo. Bueno, pues son muchas cosas. Yo tengo algunos comentarios así muy breves para darle más bien la palabra al público sobre lo último de la animalidad. Quizá también se debería modificar la valoración de los vivientes, ¿no? El hecho de que se insulte a alguien asociándola a una especie animal implica una valoración sobre lo animal en sí mismo. Entonces, una primera reflexión sobre este asunto que ojalá sí nos convoque en algún momento es también modificar nuestra percepción, nuestro trato o maltrato con aquello que en general e injustamente se llama animal. Porque no es lo mismo el gatito que tiene Gisela ahí o que tengo yo aquí o Ana María, que son domésticos, a otro tipo de especies que, digamos, sobre las cuales, dado la intervención de la mano de los seres humanos, tendríamos algo que decir también. Ahora, sobre este asunto, también quisiera comentar que la animalidad o lo animal se ha imaginado con las formas más diversas, como maldad absoluta o como inocencia total. Ambas son parte también de una especie de oposición antropomórfica que es fácilmente atribuible también a todas las oposiciones de nuestro vocabulario en general. Así que bien hacemos en empezar a cuestionar aún que ese ejercicio de constructivo haya empezado ya hace mucho tiempo en el pensamiento, sobre todo filosófico europeo, y en algunos movimientos desde hace muchísimo tiempo indígenas en Latinoamérica, ¿no? Y que están también en el centro de la violentación hacia las mujeres, ¿no? Y hacia, digamos, lo que a veces en finales del siglo XX se llamaba minorías, que luego resultaban que en términos cuantitativos pues no eran tan minorías, sino mayorías, y que eran como categorías que había producido también el Estado, digamos, de manera biopolítica para también aislar y intervenir esas poblaciones con algunas políticas de segregación al final y al cabo. Quisiera también decir sobre lo colectivo que hay una cuestión bien interesante porque la palabra modificación fue adquiriendo relevancia en el debate hoy y tendríamos que ver qué es lo que se modifica efectivamente, ¿no? Y pienso que la modificación de los cuerpos o de la percepción de los cuerpos también pasaría por una reflexión amplia sobre lo que llamamos neoliberalismo, más allá de la apropiación de ese significante neoliberalismo por algunas instancias hoy en día gubernamentales. El neoliberalismo pues es una moral, ¿no? Diría Foucault, es un proyecto económico que convierte a los sujetos en dueños de sí mismos, en empresarios de sí mismos, y que tiene en la noción de individuo su principal fuente de dominación y reproducción. Cuando decimos colectivo, creo que tendríamos que hacer un esfuerzo de verdad por cuestionar cuáles son las formas en las que se apropian las palabras, se apropian las prácticas, se apropian los saberes, y entonces a partir de ahí empezar a ejercer una vigilancia crítica sobre nuestras propias formas de estar, porque esa modificación tendría que pasar por la modificación de la noción de individuo. Pensemos por caso, quizá por ponerlo como ejemplo y sin valorarlo, y haciendo un ejercicio de imaginación. No creo que la noción de individuo sea la misma en una sociedad como la cubana que en una sociedad como la mexicana.
pienso que deberíamos empezar a ver algunas diferencias en la forma en cómo un individuo que, diría Deleuze, tiene el cuerpo lleno de dinero y ambiciona el dinero, a otro individuo que no lo tiene. Es decir, eso es una parte de una distinta percepción sobre la propia corporalidad. Entonces, esta colectividad y esta invención que dice Ana María no puede reducirse o no puede confundirse con lo nuevo, tendría que pasar también pues por hacer ese tipo de distinciones. ¿Qué es lo que se inventa colectivamente? A lo mejor no nada nuevo, sino una resignificación de las prácticas. Cuando estaba hablando Erika, me acordaba de un libro de Iván Illich, en donde él dice que las mujeres alemanas, las campesinas, se dormían en los graneros juntas porque tenían miedo de los hombres. Entonces, en el siglo XVII. Creo que una vez lo platiqué con Ana María también. Esta idea de que el Estado o el patriarcado no me cuida, a mí me cuidan mis amigas, pues es una forma que las mujeres han tenido desde hace mucho tiempo y que hoy, dado el incremento, la sobredeterminación de la violencia hacia las mujeres, se vuelven a poner en marcha en función de prácticas que llaman acompañamiento o las propias performances de las colectivas que dicen, bueno, pues esta canción es sensible a lo que yo pienso y la puedo volver a replicar y reproducir y reproducir y reproducir en distintos contextos, ¿no? Reprodujo en muchos contextos disímbolos. Bueno, tengo algunas cuestiones también sobre la asamblea, que es un tema importante porque toda asamblea pues es colectiva, nadie se reúne consigo mismo, ¿no? O menos que, o si hacemos un ejercicio de meditación y entonces ya estamos con nosotros mismos un rato, ¿no? Pero en general, estas asambleas tienen la particularidad de que cuando uno se reúne con los demás empieza a reclamar la verdad, ¿no? Esta figura de la asamblea es muy interesante porque no es un individuo el que quiera la verdad, por ejemplo, en un asunto de violencia. Es un colectivo que reclama la verdad a aquel que se la deja demostrar. En este caso, pongámoslo así, en el caso de las tesis, que pues le reclaman al Estado represor, que dicen es un macho violador. Entonces, ahí están pues asociando dos figuras soberanas a quienes les reclaman que digan la verdad sobre la violentación de los cuerpos. Entonces, esta figura de la asamblea, bueno, pero es que hay que reunirse y hay que reclamar para la verdad, porque, y no es fácil, porque como dice Foucault, bueno, pues cuando uno reclama la verdad, pues también un poco se juega la vida, ¿no? Cuando uno le pide al Estado la verdad, pues está consciente de que el Estado puede reaccionar de una manera no muy pacífica y actuar de manera también violenta. Entonces esto tiene que ver con la libertad de expresión, no referida a los medios de comunicación, sino con la libertad de buscar la verdad, me parece, esto de lo colectivo y de la reparación del daño, que por cierto, la idea de Natalia era la de reparar como cuando uno repara en ciertos hechos, ¿no? Como cuando uno dice, no había reparado en esto. Entonces ella dice, bueno, reparar en el daño significa no normalizar los daños, porque ya uno se ha dado cuenta de que ahí donde había normalidad había en realidad un daño, es decir, una violencia que se enquistó de manera nociva. Son muchas cosas, la verdad es que, bueno, dejo de hablar para que Lourdes nos diga qué más sigue. Pues sí, se abren tantos temas que creo que tendríamos
sesiones para todo el año y el año 22 también, ¿no? Pero, ¿alguien más quiere tomar la palabra de los seminarios? ¿Levantó la mano Roberto o es que ya no veo bien? No la levanté, pero yo creo que puedo participar, puedo hacer una intervención. Sí, yo creo que es un círculo para nada vicioso, sino es un círculo muy, muy, muy interesante de discutir y abrir más a los temas. Un poco es creo que esa es la reflexión. La reflexión es un constante producción de discurso, ¿no? Que esperamos tenga efectos críticos, ¿no? Para estas relaciones de violencia, que finalmente son las que nos están llamando al debate. Yo creo, para retomar algunas cuestiones de los comentarios de la doctora Ana María y hacer una participación rápida, digamos, para darle palabra a lo mejor a alguien que quiera preguntar de la sala o en Facebook. Precisamente en otras ocasiones hemos reparado, o yo también he reparado así bastante en esta tesis benjaminiana sobre el reclamo de justicia de los muertos, ¿no? Sobre cómo la revolución tiene poco que ver con el porvenir de las futuras generaciones libres, pero también tiene que ver con la venganza de los muertos, ¿no? O la exigencia de los muertos. Y en este sentido, pues yo creo que las políticas feministas son también para los cuerpos de las muertas en este sentido, ¿no? Es para un rescate de su memoria, lo decía al principio, de su reconocimiento, y también desligarse de esas otras políticas que también atraviesan el cuerpo. Al principio de estas sesiones, pues pensábamos, ¿no? Las políticas en el cuerpo pueden entenderse en dos sentidos, tanto las políticas que nos aplican instancias estatales, patriarcales, coloniales, y que nos hacen actuar de determinada manera, ¿no? Leyes que nos atraviesan y se incorporan, ¿no? Se hacen corpóreas, se hacen cuerpo en nosotros, ¿no? Y que estamos reproduciendo constantemente, ¿no? La incorporación de esas leyes, por ejemplo, en generaciones anteriores que la están repitiendo en un momento, pero también la política sobre el cuerpo como otras formas de desacuerdos con esas instancias que nos determinan, ¿no? Esas formas de desincorporar esas leyes y de construir otro tipo de corporalidades individuales, pero también colectivas, ¿no? Y también de relación con las otras experiencias del pasado. Precisamente sobre el término invención lo discutíamos también nosotros en nuestra relación, en nuestra reunión de seminario. Pues la invención es muy difícil, ¿no? Encontrar algo nuevo, porque si hacemos rastreos históricos, genealógicos, arqueológicos, como lo estamos pensando ahora, pues vemos cómo la historia de cierta sensibilidad no se remonta a lo que acaba de pasar, ¿no? Estas formas de apoyo entre las mujeres, pues no creemos que para nada sean prácticas nuevas, sino que más bien se remontan a prácticas que a lo mejor no fueron silenciadas por otro tipo de prácticas, ¿no? Que fueron silenciadas, que fueron, en términos Foucaultianos, ¿no? Sometidas, enmascaradas, desacreditadas. Esos saberes sometidos, se llama Foucault, ¿no? Es decir, el acompañamiento, por ejemplo, no necesariamente como algo de hoy, sino que pudiera rastrearse en la historia de las mujeres y en su relación con esa fuerza patriarcal que también pues también tiene su gran historia, ¿no? Pues yo la dejaría ahí nada más, un comentario más, aprovechando que me cayó la palabra y no sé, que te dejo la palabra, Lourdes. Sí, gracias, Roberto. Pues, ¿alguien más? O leo lo que tengo aquí en Facebook. ¿Alguien más de la sala quiere abrir su micrófono e intervenir? De quienes se registraron en el Museo de la Mujer. Hola, buenas tardes. Hola, soy Adriana. Hola, ¿qué tal? Gracias por hacer posible este seminario. Realmente este tipo de conversatorios, de compartir de saberes es indispensable. Y estaba como pensando alrededor de varias cosas que se dijeron en el seminario.
pensaba que así como creo que es importante construir estas políticas feministas alrededor de nuestros cuerpos, ya sean los individuales, mejor dicho, los individuales y los colectivos, creo que también sería importante ver que estas violencias que recibimos históricamente también vienen desde una corporidad, ¿no? Que sería una corporidad masculina, ¿no? Que es esta corporeidad de carácter social, político, colectivo, que podría decirse también de otra manera o identificarse de otra manera como el pacto patriarcal, ¿no? Y que además son violencias ejercidas desde cuerpos que tienen un discurso, una performatividad específica, enunciada casi siempre desde la masculinidad, ¿no? Y ver eso, ¿no? Porque no es una violencia que viene de un espacio etéreo, o sea, no es abstracta, ¿no? Hay toda una construcción social, histórica, discursiva, y estaba como enlazando algunas ideas alrededor de esto porque pensaba, por ejemplo, en relación a algunos discursos que muchas veces las mujeres hemos podido escuchar cuando hemos asistido a terapia, por ejemplo, cuando hablamos de las agresiones vividas o de los violentadores que nos ha tocado soportar en nuestras vidas. Muchas mujeres, yo conversaba con muchas amigas, compañeras, y a todas nos habían dicho que estábamos eligiendo mal a estos hombres en nuestras vidas, ¿no? Pero a mí me nacía una pregunta, y es que esta idea que nos han hecho creer de que elegimos siempre al padre, ¿no? Por ejemplo, me parece bastante perverso. Quizás estoy equivocada, pero bueno, me atrevo a lanzar esta idea, ¿no? Me parece perverso en el sentido de que creo que hay un patrón, ¿no? Los hombres se comportan de una manera, ¿no? La masculinidad está configurada y se manifiesta de una manera. Entonces, no creo que estemos necesariamente eligiendo a los hombres, a nuestros padres, mejor dicho, y los hombres con los que después nos relacionamos, amigos, parejas, compañeros, etcétera. Creo que todos los hombres tienen un patrón de comportamiento. Entonces, para mí hacía como esta reflexión porque creo que a veces se tiende a patologizar nuestras relaciones con lo masculino, ¿no? Y finalmente cómo se inscribe eso en nuestras cuerpos y cómo viene otra vez, vuelvo a la premisa que planteé al principio, cómo eso viene de una corporeidad social y política, ¿no? O sea, no es tu padre, son los hombres, es la construcción de la masculinidad, ¿no? Y nada, era como por ahí lanzar ese comentario, ver que así como necesitamos construir nuestras cuerpos individuales, colectivas, desde una mirada, desde una política feminista, entender que la violencia que recibimos no es abstracta, no es etérea, viene de unos sujetos, viene de una corporeidad política, social, ¿no? Que es la masculinidad. Y en relación a lo que mencionaban también, creo que el patriarcado, el capitalismo no hubieran tenido el éxito y la vigencia que tienen si es que no se hubiera aprovechado de los cuerpos de las mujeres y de todas las otras maneras de existir que no sean las masculinas, ¿no? O sea, el patriarcado es profundamente especista, el capitalismo es profundamente especista y creo que también sería como importante empezar a refundar nuestros discursos, nuestros lenguajes, ¿no? Esto que decían, como dejar de equiparar todo lo abyecto, todo lo perverso, todo lo que deshumanizamos con lo animal, ¿no? Porque finalmente a las mujeres, a las vacas, a las hembras animales, también nos están explotando por igual, ¿no? Y no hay visos de que vaya a haber un reparo, ¿no? De que vaya a haber una reparación. Creo que solamente refundando nuestras maneras de ver, nuestras maneras de relacionarnos y nuestras maneras de cómo, de cómo construimos nuestros discursos. Sí, muchas gracias, Adriana, por tu intervención. No sé quién quiere contestar y bueno, me lleva a pensar en el discurso de la diferencia, si podemos plantear algo por ahí o en la fuerza de alteridad. No sé, Ana María, Erika, Armando, Cente, Manuel, Roberto. Pues mira, por una parte,
Adriana, que en principio les agradecemos a las dos, a Gisela y a Adriana, haberse abierto a participar aquí también para seguir conformando esta conversación, que es de todas, ¿no es cierto? Y creo que otro tema que, lo cual no quiere decir que nunca haya sido tratado, pero que podría tratarse de cierta manera cuidadosa, tiene que ver con las relaciones entre el pensamiento feminista, crítico, político, esencialmente político, y el pensamiento que, viniendo de la teoría del inconsciente, ya sea a nivel freudiano, a nivel de Jung, en fin, sin importar estos autores, es un pensamiento que, pretendiéndose ser crítico de las formas que construyen no solo la identidad, sino también la subjetividad y las formas de sujetación a las que estamos acostumbrados, se han generado polémicas entre estos dos grupos, se han generado discusiones, pero siempre queda abierto una discusión más, es decir, un planteamiento cuidadoso más del tema de la subjetividad, que pueda enfrentar el pensamiento feminista, que requiere también de un pensamiento sobre el inconsciente, sin duda, y la manera como de Freud en adelante se ha intentado pensar este aparato, donde quizá no solo se lo ha pensado, sino que se lo ha querido conservar de cierta manera, y ese es el problema, ¿no? O sea, pensar en esta invención del Edipo, por ejemplo, como una invención que también debe ponerse a una lectura, debe ponerse sobre la mesa para hacer posible una, diríamos, deslectura desde la crítica, ¿no? Poder desmantelar un poco el universo edípico planteado por Freud y plantearlo de otra manera. Esto haciendo un poco referencia al comentario de Adriana. Sería otro tema importante, o sea, el tema de la subjetividad entendida desde los saberes de la subjetividad, que son saberes contemporáneos y que de alguna manera nos interesan, no solo a través de la terapia, es decir, a través de la práctica, sino a través de la teoría, y que sería interesante rescatar 2 o 3 conceptos centrales para, a partir de ellos, poner a discusión también las políticas feministas de las que hemos venido hablando, ¿no? Entonces tenemos el tema de la domesticación, por llamarle de alguna manera, la relación con la animalidad, una apuesta crítica de nuestra visión antropocéntrica, las políticas de ese antropocentrismo, los discursos de ese antropocentrismo, pero por otra parte también hacerlo en el esquema de la subjetividad entendida como un descubrimiento, digamos, de la modernidad, pensando en Freud en particular, aunque no únicamente en él, y la necesidad de que el feminismo práctico, político y ético se sume a esta crítica. Conocemos grandes feministas que han puesto en cuestión. Erika citaba hace un momento a Butler, ¿no? Por ejemplo, ella tiene varios textos de crítica al pensamiento freudiano, pero no es la única. Hay grupos importantes de feministas y de activistas prácticas de los diferentes feminismos que también tienen un discurso muy bien elaborado, muy bien estructurado en contra de este pensamiento. Entonces sería interesante también incluirlo, Lourdes, para lo nuevo que podemos pensar en los talleres que vienen este año de 21, ¿no? De 2021. Sería también interesante. Sí, así es. Pues ¿alguien más quiere participar o leo lo que tenemos en Facebook? Que son muchos mensajes, también preguntas, que bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero que pueden quedar pendientes para seguir reflexionando. ¿Están de acuerdo en que lea lo que está en Facebook?
Erika quería hacer un comentario y luego de Erika las lees, siempre en el entendido de que nos quedamos con esas preguntas, que las tratamos con toda seriedad y que nos las llevamos a nuestros grupos de discusión, de análisis, de intercambio. Hasta nuestras clases nos llevamos ese tipo de preguntas e intervenciones, ¿eh? Erika, si quieres. Si quieren, damos lugar a las preguntas. Bueno, era algo que agregar para reforzar lo que contestó Ana María, Adriana. Pues nos planteas una tarea que sí es imprescindible y tan imprescindible como difícil, ¿no? Donde podemos ir aportando poco a poco a lo que tú dices sería una refundación del discurso, de un discurso que, como ya se dijo aquí, de herencia occidental, ¿no? Y colonial, es un discurso antropocéntrico, falocéntrico y etnocéntrico, sin lugar a dudas. Entonces, y todo, o sea, todos estos rasgos o todas estas marcas de las exclusiones están en los distintos niveles del discurso, ¿no? En el discurso científico, en el discurso psicoanalítico, en los discursos sociales, en el discurso de Estado, etcétera, digamos condensados en ciertas figuras como la animalidad o, ¿no?, el ser mujer, etcétera. Entonces se trata de hacer todos los ejercicios críticos sobre el discurso y también de reparar en los que se están haciendo constantemente, ¿no? Porque sin duda todo el tiempo hay prácticas de resistencia frente a estos discursos excluyentes. Y nada más, muchas gracias por las participaciones. Ok, entonces voy a leer las intervenciones en el Facebook. Eliseth Zapata habla y nos manda saludos desde Baja California Sur y dice que si se puede profundizar en la palabra de redención, redimir, cuando lo mencionaron como que tiene que ver con una fuerza espiritual, fuerza de cohesión. Azul Fipe habla, manda saludos desde Morelos. Alilín Frum desde Argentina nos está escuchando. María Magdalena Ortega dice que es muy fuerte el término de basurización de los cuerpos, pero muy certero. Sandra Gutiérrez manda saludos desde Colombia y da gracias por compartir estas discusiones. Ruda Alcántara también hace alusión a cuerpos de desecho, que qué importante poder hablar desde esa categoría. Jen Porras dice que qué interesante, que es demasiado poder de movilización y de sensibilización a nivel internacional. Nos saluda desde Costa Rica. Paz Arellanes dice que qué importante la discusión comunitaria y que necesitamos hacerlo de manera comunitaria para avanzar. Juana Vera habla de la colectividad del feminismo. Ivette Leiva dice que estar juntas no de maneras violentas, dejar de vivir en daño. Gabriela Schwartzman habla de si podríamos entrar en la discusión entre sororidad y solidaridad, ahora que se habló de acompañamiento. Daniela Giraldo dice, da las gracias al Museo de la Mujer, a los 2 seminarios, y habla se comunica desde Colombia y dice que le parece muy bien que estas iniciativas logren reconocer nuevas formas de colectivizarnos. Agus Daer dice que hay que habilitar la corporalidad de políticas afectivas disidentes, que por qué no tocar el tema desde la diferencia. Paz Arellanes dice la transversalidad cultural e idiomática para que todas desde nuestra comunidad podamos nombrar el daño. José Manuel Peláez dice que es un placer poder disfrutar de esta charla y está siguiéndonos desde Praga, en Portugal, desde Braga, perdón, Portugal. También dice que podríamos llamar a lo sustentable en los cuerpos como otros modos de habitar, que cómo podemos analizar lo sostenible y lo sustentable en los cuerpos, que sí tendría que ver también con el tema de políticas feministas en el cuerpo, que estamos planteando como fuerza de porvenir. Y Dalia Pérez Fernández Ceja también manda felicitar y está muy contenta, dice que ha sido una brillante charla. Rocío Pérez Solano dice que si podemos compartir el título de Benjamin al que se refirió Ana María Martínez de la Escalera. Ruda Alcántara dice que le interesa mucho estar aquí, siguiéndonos, tratando de hacer un cuestionario
porque está tratando de hacer un cuestionario para rescatar los saberes de su colectiva feminista, y dice que tenía el vacío de las temáticas y que le está ayudando la forma en que estamos aquí abordando los temas. Iliana Peralta dice que siempre aprende en estas conferencias, que celebra la generosidad de los 2 seminarios, de estar discutiendo colectivamente, y dice que no sabemos el poder y contundencia del discurso público e individual. Agustín dice que el ecocidio va de la mano con el feminicidio. Juana Vera dice que excelentes aportaciones, igual que Adriana Orozco, agradece los puntos de vista. Gabriela Suárez dice que el pacto patriarcal de la friatría masculina en pos de la virilidad, como dice Rita Laura Segato, que para ella esas son las estrofas del performance de las tesis. José Manuel Peláez dice que le gustaría añadir que la violencia contra las mujeres también se ejerce desde el mundo de la imagen, y que cree que convendría introducir ese matiz de cara a futuras charlas aquí en el Museo de la Mujer, y dice que esto es un hecho determinante en su opinión en el mundo actual, y que sobre todo dominado por las redes sociales y las grandes corporaciones mediáticas. Y Angélica Hernández también en relación a esto dice que ahora, que cómo se podría nombrar el acompañamiento, la solidaridad, todo lo que se ha nombrado aquí desde una lógica de los cuidados, pero desde las redes digitales, por este mundo virtual, ¿no? Este mundo paralelo. Ya nos quedan 10 minutos. Creo que son muchas intervenciones y que también nos podemos llevar como preguntas. Adelante, Ana María. Preguntaron sobre Benjamin. Benjamin, el tema de la redención es un tema recurrente en sus textos, no únicamente cuando habla de historia, pero sin duda su texto muy conocido, que son las tesis de filosofía de la historia, sería quizá el texto adecuado donde poder ubicar el tema de la redención. No solo ahí, ¿no? Insisto que cualquier texto que uno pueda conseguir sobre el pensamiento de Benjamin llevará necesariamente a este tema, el tema de la mesianicidad de lo histórico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es acercarse al autor, que es un referente crítico importantísimo, yo creo que para el pensamiento contemporáneo, para el pensamiento crítico, y el cual no deberemos o no deberíamos separar del pensamiento crítico feminista, ¿no? Es también un pensamiento al cual recurrir, y junto con Benjamin, el pensamiento del que él mismo es de alguna manera descendiente, que sería la crítica de la economía política, es decir, el pensamiento marxista, ¿no? Entonces, son pensamientos que están ahí y que de alguna manera nos interesa para reforzar la crítica feminista, que sin duda lo necesita, ¿no? O sea, todo pensamiento que se la está jugando prácticamente contra un frente enemigo que llega hasta matar a las mujeres, sin duda requiere también de refuerzo crítico. Es decir, el pensamiento tiene que seguir tan vivo como los ejercicios de defensa colectivas, ¿no? Entonces, cuanto más leamos y más discutamos, mejor. Entonces, tomaríamos en cuenta todo lo que acabas de leer, Lourdes, que por supuesto agradecemos tanto que nos digan por dónde deberíamos irnos, porque a veces, claro, nosotros tenemos nuestros propios caminos críticos de conversación y de discusión, y se nos olvidan quizá algunos otros temas y los vamos a tomar muy en cuenta. Hay aquí situaciones interesantes que no tenemos tiempo en este momento de abordar. Yo nada más diría que en relación con la noción de redención de Benjamin
y con todas las lecturas que ha recibido esa noción después de la muerte de Benjamin, ¿no? Tanto por parte de feministas como por parte de pensamiento crítico. Quizá lo más interesante para nosotras en este momento, creo que Armando lo comentó hace un instante, es que en nuestro contexto más cercano tenemos también la obligación de redimir el pensamiento de las culturas no hispánicas que se dieron aquí en América Latina, y sin duda en el pensamiento de grupos y comunidades de lengua y prácticas de América Latina, vamos a encontrar un pensamiento que ellos llaman o que se traduce como pensamiento espiritual. En realidad yo diría que la traducción no es correcta, donde la noción de redención estaría de alguna manera presente. Redención con respecto sin duda al periodo colonial, a la conquista, que todavía necesita ser redimido, y pensamiento también que implica una especie de cuerpo espiritual que está presente en la relación de estos grupos y de su lengua misma con el mundo que los rodea, que son uno solo y que implican una serie de relaciones. Entonces la noción de redención se enriquece no solo en el pensamiento crítico occidental, sino en el pensamiento también indígena. De manera muy directa, la lengua maya tiene en una palabra muy interesante que es el chulel, una referencia a esta fuerza de redención de inventar lo nuevo, de inventar lo que sigue, lo otro, pero siempre a partir de una fuerza de redención. El chulel de alguna manera sería esta fuerza, que también es la fuerza de los padres y las madres, es decir, es la fuerza de la tradición, es la fuerza del pasado, pero también es la fuerza de invención permanente, de resignificación permanente de la tradición en general, que pasa siempre por la relación con lo vivo, tanto humano como no humano. Y creo que es una palabra que deberíamos enriquecer, es decir, tomársela prestada y trasladarla del universo de la crítica occidental de la primera mitad del siglo XX a nuestras discusiones contemporáneas y adoptar esa redención en las lenguas nativas, diríamos, originarias, en las cuales sabemos que esta idea de redención, esta relación tan particular entre el porvenir otro y el pasado que necesita ser redimido por las injusticias que ha sufrido, estaría presente. Y están preguntando qué recomendarías leer para poder estar un poco en la discusión que podemos estar proponiendo. O sea, ahorita en esto último que dices, ¿qué lectura? María Lugones, o no sé a quién podrías recomendar. ¿Qué lectura podrías recomendar, Ana María? Yo conocí el pensamiento maya a partir de acercarme a la obra de un pintor y de alguna manera descendiente de, vamos a llamarle chamanismo, aunque está mal utilizado, maya, de Chiapas, que además de su trabajo pictórico ha rescatado y vuelto a contar una serie de narrativas de sus ancestros, y donde aparece esta figura del chulel, este pintor que se llama Antún Kosh. La cuestión sería quizá buscarlo hasta por vía digital, es decir, buscarlo con los buscadores normales que utilizamos. Inmediatamente lo que aparece cuando uno hace una búsqueda son sus pinturas, él sigue pintando, ¿no? Pero también se lo puede encontrar porque él ha sido coorganizador diríamos, de
prácticas en estos últimos días de pandemia para intercambiar productos sin que medie el dinero. Y lo han hecho en varios poblados y en varias ciudades chiapanecas. Y él es parte de esa coorganización. Entonces, encontrando son como mercados colectivos de intercambio de productos y de cosas. O sea, no solo son productos agrícolas del campo, sino productos de todo tipo que se están intercambiando para ayudar a la gente que está sin trabajo o incluso a familias que están enfermas. Y ahí encontramos el trabajo de él, pero también reflexiones sobre la necesidad de que esas formas colectivas de solidaridad, de ayuda y de resistencia se lleven a cabo en la actualidad. Nosotros tendríamos la necesidad de encontrar una vía para hacer este intercambio de lecturas con aquellas que están con nosotros en estas sesiones. Yo me comprometo que en la próxima sesión que tengamos, y dentro de poco tendremos una sesión, les compartiremos algunas lecturas de estos autores que les interesan, ¿no? Ok, sí, pues nuestra próxima cita sería el tercer sábado de febrero, donde creo que también podemos abordar la parte digital con el seminario que vamos a conversar de tecnologías filosóficas, la parte digital de Fuerza de Porvenir, en relación a lo que nos preguntaban sobre acompañamiento y cuidados en las redes. Creo que podría ser también un tema, ¿no? A tomar en cuenta. De hecho, hay varios, entonces los vamos a leer con cuidado y vamos a intentar simplemente calendarizar todos ellos, organizarlos de cierta manera a partir de una especie de título común y los echamos a andar otra vez bajo este mismo formato de conversación entre grupos de conocimiento colectivo. Muy bien, pues me piden las autoridades del museo que si pueden mostrar aquí en pantalla los reconocimientos y para irnos despidiendo. A la doctora Ana María Martínez de la Escalera, muchas gracias Ana María por proponernos estos conversatorios. A la doctora Erika Lindig, a Erika Lindig, a Laxmi de Mora del seminario Figuras del Discurso, a Armando Villegas, a Natalia Talavera, a Roberto Monroy. Gracias por compartir de manera generosa aquí, a Centeosigo Alvirto, a Armando, que ya lo mencioné, y a Manuel Reynoso, y bueno, y a todas las y los integrantes de los dos seminarios que no están presentes, pero que han estado en nuestros debates, en nuestras charlas. Y pues les agradezco a quienes nos han estado siguiendo tanto por Facebook como quienes están aquí dentro de la sala Zoom, al Museo de la Mujer, a todo el equipo, a los dos seminarios. Y pues nos despedimos y ya a través de la cartelera del Museo de la Mujer les avisamos el tema que vamos a proponer para el tercer sábado del mes de febrero, igual a las 12 del día. Pues muchas gracias y pasen un buen fin de semana.